Mi nombre es Salma Bueno, soy profesora de Ciencia y Tecnología 2, énfasis en física elemental, por lo cual imparto la asignatura en el segundo grado, siendo esta la única materia. Actualmente tengo un total de 18 horas debido a que la ciencia en secundaria tiene 6 horas por semana. Entonces, esto quiere decir que atiendo a 3 grupos. Un cuarto grupo, para que sean un total de 24 horas, es de forma interina, o sea, temporal. Mi experiencia como docente a nivel secundaria, mm, pues ha sido de muchos retos. He cambiado de ambiente en algunas ocasiones debido a que trabajé en algunos centros, cambié de centros de trabajo y pues se encuentran contextos y situaciones diferentes. Además de que cada ciclo escolar presenta nuevos retos. Sin embargo, para mí ha sido muy gratificante mi profesión. Eh, Cada vez me convenzo de que es una profesión que enriquece a las personas. Si sabes claramente cómo trabajar y cómo reflexionar de todas estas experiencias, también cómo relacionarte con tu contexto, tanto profesores como alumnos, como padres de familia, resulta una experiencia de crecimiento personal. En esta experiencia, las principales problemáticas ha sido pues el rezago educativo en diferentes niveles, también la situación familiar de los alumnos, porque esto afecta mucho, no solo su desempeño en las clases, también afecta en la relación que se lleva con los docentes. Muchas ocasiones el tipo de relación que tienen con sus padres, con su papá, con su mamá, también se ve reflejada en lo que ellos esperan de ti y también cómo te tratan, al menos en un primer acercamiento. Esto determina mucho su comportamiento, su apertura, su disposición. Y últimamente se ha presentado una problemática quizás que al principio de mi carrera no era tan palpable, que es esta dispersión de la atención. Hay muchos estudios, recientemente me he interesado en conocer de esto, que debido a la sobreestimulación que los jóvenes tienen desde muy temprana edad, por el acceso a los teléfonos, a las computadoras, a los videojuegos y las redes sociales, ha creado una modificación en la capacidad de atención y de enfoque y hasta de sorpresa de un alumno, siendo que una clase donde no hay tantos estímulos resulta ser más difícil realizar este proceso de aprendizaje. Entonces, ese ha sido una problemática y un reto en mi labor docente. Yo me preparé como docente en la Escuela Normal Superior de Nayarit, en la misma asignatura en la que imparto. Tiene precisamente ese nombre, licenciatura en educación secundaria con especialidad en física. Pues fueron 4 años de carrera en la cual desde las primeras semanas, si no me equivoco, desde el primer mes que ingresé a la carrera, tuve un acercamiento con los grupos, con el trabajo en clase. Este acercamiento es gradual y en el cual se busca que el docente en formación vaya aumentando su nivel de integración en la práctica. Entonces sí tuve preparación. Después de la normal superior, me he preparado en varios cursos, diplomados, talleres. Sabemos que nuestra profesión se le exige constante actualización
necesita además un docente mantenerse al tanto de todas las modificaciones, de los avances y de esta nueva realidad que envuelve a la sociedad, y por eso es necesario seguirse preparando. Los cursos pues han sido desde aspectos emocionales, que afortunadamente se le da mayor relevancia a estos aspectos en la actualidad. También acerca del trabajo en proyectos, eh, am, de cómo trabajar en clase, de la gamificación, entre otros. Esto me ha llevado también a que las metodologías y técnicas que utilizo para impartir mis clases pues se hayan ido modificando a lo largo de mi carrera. Toda esta elección de metodologías y técnicas siempre depende mucho de la temática y del propósito del aprendizaje esperado. Esto entonces me lleva pues a determinar qué metodología utilizar. Una en realidad de las que más me gusta es trabajar a través de la ludificación. Actualmente, como sigo trabajando en línea y desde la pandemia, también en más propiamente hablado, la gamificación, que es este tipo de aprendizaje a través del juego, pero soy admiradora y ferviente eh, preferente del aprendizaje lúdico. Me gusta, y de hecho mi documento recepcional se basó en esto, mm, adaptar juegos o diferentes tipos de dinámicas en las cuales a través del movimiento y de la misma dinámica se manejen conceptos, se manejen procesos en el caso de la ciencia, y que esto lleve a los alumnos a generar un mayor aprendizaje más permanente. También el aula invertida es algo que en ciertos temas, sobre todo si representan un mayor reto para los alumnos, eh, suelo practicar. Permitirles que primero ellos indaguen acerca de una temática y después trabajar en clase con algún tipo de actividad, proceso o dinámica que me permita a mí también darme cuenta qué tanto comprenden ellos y entonces determinar el siguiente paso. También el aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas es otras metodologías que me gusta utilizar, pero como digo, todo depende del tipo de temática. También creo que las metodologías se van modificando, o la elección de estas se va modificando de acuerdo a la experiencia. Es importante que cada vez que se termine la aplicación de una metodología de un tema, valorar los resultados que se tienen en diferentes grupos de acuerdo con sus características, para entonces ir también creando, el docente va creando la propia adaptación de esta metodología, modificándola, enriqueciéndola con otra, o pues en dado caso si no se obtiene un resultado mm, lo suficientemente productivo, pues cambiando de metodología. En cuanto a la pregunta número 7 de la cobertura de la educación secundaria, eh, pues más en este sentido podríamos hablar del abandono escolar, de la deserción. No es el porcentaje que se esperaría, y sobre todo sé que en la pandemia este, este porcentaje de deserción escolar, y por lo tanto se vio afectado el valor de la cobertura, disminuyó. También hay zonas de nuestro país rezagadas en este sentido, y todo tiene que ver también de la cultura, va de mano de la cultura, de la sociedad, de las ideologías y de aspectos biológicos y económicos de los adolescentes. Entonces, sí siento que es algo que todavía se deba de trabajar, la corrección de políticas, la misma forma de difusión de la cultura, que principalmente hoy, como ya lo había comentado con las redes sociales, pues sí está cambiando, se está quizás alterando, y pues esto se ve impactado en la educación de nuestro país.
Yo espero de los alumnos en cuanto a conocimiento cuando ingresan a secundaria, eh, cierto nivel en el desarrollo de sus habilidades. El desarrollo de las habilidades del pensamiento científico comienza prácticamente desde el nacimiento de un ser humano. Habilidades y hábitos como la curiosidad, el escepticismo, el hacerse preguntas, el indagar, es una de las principales características del ser humano. Entonces, estas habilidades ya las tiene el educando desde que nace. Sin embargo, las mismas falta de metodología adecuada que quizás llegan a vivir sus, en su recorrido académico anterior a la secundaria, mitiga estas habilidades o las esconde. Eh, yo esperaría, o lo que yo espero de un alumno que ingresa a secundaria, más que una cantidad de conceptos o de conocimientos adquiridos, se necesita una perspectiva del mundo, una actitud y una serie de habilidades, como lo mencionaba, que sean esas las herramientas para ir aprendiendo el conocimiento científico. En cuanto a los planes y programas de este nivel educativo, los nuevos planes y programas, siento que buscan una manera más coherente de integrar todo lo que implica ser humano. Sí, me gustaría decir que me agrada todo lo que se integra. Desde ya hace algunas modificaciones y ahora con esta búsqueda de un perfeccionamiento en el cual se abordan las esferas del pensamiento del ser humano desde su aspecto socioemocional, del cuidado de su salud y también del aprendizaje de conocimientos, viene más revalorizado e integrado. Yo siento que si sabemos abordar y se nos da el tiempo y la asesoría para poder modificar también nuestra práctica y nuestro quehacer diario de la escuela, con este programa siento que sí se puede tener un mejor resultado, unos alumnos más completos y más conscientes del cuidado propio, del crecimiento personal, no solamente en el aspecto académico, sino en el cuidado de su salud y en el cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que sí son buenos los cambios. Como todo cambio, requiere su tiempo, es complejo y también requiere de mucha actitud. Así que todo aquel que quiera integrarse a esta profesión necesita tener esa actitud también de crecimiento, de la búsqueda y de intentar, de tener esta actitud de buscar mejorar su propia práctica como profesional y también como persona. Mi experiencia como docente en la pandemia, creo que hasta el momento sí lo puedo tomar como lo más difícil que he experimentado. Yo sé que esa situación fue algo que para la mayoría, el grosso de la población, representó un desafío en muchísimos aspectos. Si nos enfocamos en el aspecto profesional, en nuestro caso, pues nos motivó, nos llevó, nos impulsó a buscar cómo salir adelante, cómo apoyar a la sociedad una vez más para que ese proceso a través de la educación fuera un impacto amortiguado. Sí representó también de pronto para muchas personas que creían o que pensaban que era mejor detener la educación en ese momento. Yo creo que también era un poco una ventana eh,
en la que los jóvenes podrían vislumbrar, aunque fue difícil también para ellos, pero que podían vislumbrar una cierta normalidad. Yo creo que fue un aspecto que no solamente a los adolescentes, también a los profesores fortaleció, nos cuestionó mucho nuestra práctica, nos retó demasiado, sobre todo por el cambio abrupto. Yo recuerdo que en mi experiencia pues fue dedicar muchísimo más tiempo de trabajo porque aún podemos decir que los docentes queríamos dar lo mejor. La mayoría al menos de nosotros buscaba realmente hacer su trabajo con calidad y proyectar a través de la pantalla o del contacto por cualquier medio que se tuviera con los alumnos, de proyectar que podíamos seguir, que era bueno seguir adelante y que eso nos iba a ayudar a salir de la situación. Afortunada o desafortunadamente en mi caso, mi escuela de forma en su infraestructura se vio afectada mucho por ese periodo de pandemia y nosotros aún seguimos de forma virtual. Intermitentemente volvimos a clases en una parte de la escuela, pero las condiciones de la misma construcción, destrucción de parte de la escuela nos llevaron a volver de forma virtual. Actualmente se está buscando de nuevo ingresar, pero esto también implica un nuevo reto para nosotros en querer volver a la normalidad, porque nos seguimos quedando en esa situación. Y me di cuenta más de lo que quizás ya tenía presente, que para los alumnos una de las cosas más importantes para su aprendizaje y de forma emocional es la interacción. Además, también para el docente, la interacción, ese feedback, tan solo no con palabras, tan solo con la presencia, las expresiones, la presencia en el momento del aprendizaje no se puede modificar. Lo que quizás responde a una pregunta que tenían algunas personas, si la educación no podía mm, eliminar al docente, hacerla a través de otros medios. Claramente está que no puede ser así, que se necesita la guía y que el docente es un agente importante para la educación. Gracias, espero haber aportado con mi opinión algo a su actividad y les deseo mucho éxito en su carrera.